Hoy en este santo día de reposo vamos a continuar deleitándonos en la palabra de nuestro Dios. Dios es bueno y misericordioso, y a pesar de esta dificultad en la que nos encontramos, Dios en su gran misericordia nos permite continuar escuchando la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y con ese fin les ruego regresemos al pasaje en el cual ya se hizo esta lectura hoy. Primera a Corintios, capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 31. La palabra de nuestro Dios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Invoquemos de nuevo el nombre santo de nuestro Dios. Padre nuestro, Padre de toda gloria y bondad, una vez más nos acercamos hoy en oración, y no puedo decir que con pleno gozo, porque Dios, la tristeza nos embarga al no estar todos juntos, al no estar todos juntos en un sitio adorando tu nombre en este día. Señor, y esto nos llena de tristeza porque, Padre, esa es nuestra vida. Ese es nuestro máximo gozo en ti, estar junto con tu pueblo, invocando tu nombre. Y anhelamos que pronto, muy pronto, Señor, podamos volver a estar juntos, no solamente un 25%, sino que podamos volver a estar juntos todos, el 100% de los miembros y asistentes de nuestra congregación, sin excluir a los ancianos, a los enfermos o a los niños. Anhelamos, oh Dios, que vuelvan esos tiempos gloriosos en los cuales cantábamos a todo pulmón de tu gloria, de tu palabra, nos abrazábamos, Señor, nos dábamos ese ósculo santo, compartíamos juntos. Señor, te ruego que en tu gran misericordia nos concedas que esos días vuelvan pronto, Señor. Mientras tanto, gracias porque nos das estos medios para que tu palabra sea predicada, para que cada uno en su casa con los suyos este día lo guarde para tu gloria,
Por eso, Señor, yo te ruego, usa esta palabra poderosamente para exhortar, edificar, consolar, Señor. Bendícenos hoy, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén. Bien, retomemos este pasaje en el cual nos encontramos, que es Primera a Corintios, capítulo 1, y recordemos un poco lo que ya hemos visto. Ya vimos cómo la inmadura iglesia de estos corintios estaban gestando y de una u otra manera estaban promoviendo divisiones peligrosas que amenazaban la unidad de la iglesia de Cristo, y ya vimos que estas divisiones se basaban en ese amor carnal que la iglesia estaba desarrollando hacia el estilo de predicación o hacia la personalidad de sus propios líderes o pastores. Ya vimos que algunos, por ejemplo, apreciaban más la predicación y la persona de Pablo, posiblemente porque era un adalid en la iglesia primitiva, evangelizó y llevó el cristianismo a casi todo el mundo conocido de su tiempo. Entonces, algunos se identificaban como paulinos. Ya vimos que otros admiraban más la predicación, la personalidad y el estilo de Apolos. Apolos era un gran intelectual, un hombre con una oratoria impresionante, y entonces algunos decían, si Pablo es paulino, Apolo será apolino. Y otros apreciaban más la predicación y la persona y el estilo de Cefas o Pedro, porque bueno, él era ese gran apóstol, líder sobre el resto de los 12, uno de los principales de la iglesia de su tiempo. Y otros más espirituales condenaban al resto por centrarse en Pablo, en Pedro o Apolos, y ellos mismos decían, nosotros seguimos, escuchamos únicamente a Cristo. Pero entre los versos 18 y 31 y el 2, versículo 5, el apóstol Pablo va a mostrarles a estos casi sectarios cristianos que los nombres denominacionales, que seguir a los hombres, que seguir a los líderes del pueblo de Dios de esa manera divisionista, él les va a mostrar que esto no es más que una locura, no es más que imitar la locura del mundo, porque Pablo va a insistirnos que nosotros no fuimos llamados a salvación a través de la sabiduría o elocuencia o poder humano, sino por medio de la locura de la predicación. El apóstol Pablo va a mostrarnos que esta predicación, que parece una locura al mundo, Dios la está usando para rescatar a los necios, a los débiles, a los indoctos, a los menospreciados de la salvación. Y entonces Pablo nos va a decir, si fuimos salvos por medio de un evangelio que parece locura a los sabios del mundo, que parece debilidad frente a los fuertes del mundo, entonces ¿por qué ahora nosotros, los cristianos, que fuimos rescatados de esa necedad y debilidad, vamos a fraccionarnos entre nosotros mismos, imitando al mundo dividido por medio de sus escuelas filosóficas?
Y la conclusión de Pablo va a ser: no. La sabiduría, la fuerza, la gloria y el poder humanos no valen absolutamente nada frente a la locura de la cruz, frente a la pobreza espiritual de los que vienen a Cristo, frente a la debilidad de los que caen rendidos delante de la cruz. Y esa es la razón por la cual el apóstol ahora pasará a exaltar la sabiduría de los necios, la debilidad de los fuertes, es decir, de aquellos que han confiado en Cristo. Entonces el apóstol Pablo nos va a recordar por medio de un contraste la locura de los hombres, que ellos piensan que es sabiduría, y lo va a contrastar con la sabiduría de Dios, que los hombres piensan que es locura. Y Pablo va a contrastar la debilidad de los hombres, que ellos piensan que es fortaleza, con el poder de Dios, especialmente el evangelio de la cruz, que los hombres piensan que eso es debilidad. Por lo tanto, hoy vamos a estar viendo la sabiduría de los necios y la fuerza de los débiles, la verdadera gloria. La sabiduría de los necios y la fuerza de los débiles, la verdadera gloria. Y nos vamos a centrar en dos pensamientos especiales. Primero, la sabiduría de los necios y la insensatez de los sabios. Segundo, la fuerza de los débiles y la debilidad de los fuertes. Y esto vamos a encontrarlo en todo el pasaje. Repito, la sabiduría de los necios y la insensatez de los sabios. Y el segundo pensamiento, la fuerza de los débiles y la debilidad de los fuertes. Así que empecemos con nuestro primer pensamiento: la sabiduría de los necios y la insensatez de los sabios. Dice Pablo desde el verso 18 al 21: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No sé si recuerdan, cuando nosotros vimos la introducción a la carta, se nos dijo que la ciudad donde estaba esta congregación era una ciudad muy desarrollada económicamente, y a la misma vez era una ciudad bastante influenciada por la filosofía, el pensamiento y la cultura griega. Ellos tenían sus plazas, tenían sus escuelas, tenían ese espacio donde los sabios, sofos de la ciudad, se sentaban y elucubraban una cantidad de pensamientos a través de una retórica agradable, abundante, y donde ellos presentaban esos pensamientos, ideas en torno a las distintas escuelas filosóficas. ¿Sobre qué discutían? Bueno, discutían sobre el mundo, la creación, la constitución de todo lo que existe, el propósito de la vida, el mejor sistema de gobierno, la economía, educación, pedagogía, la ciencia, álgebra, religión, el más allá, la trascendencia de todo, entre otros. Y los griegos pensaban que la filosofía, amor a la sabiduría, era lo más importante en la vida,
que a través de este pensar profundo y trascendente, ellos encontraban el significado de todo. Bueno, el problema que se presentaba con la filosofía griega y toda filosofía en el mundo es que este sentido de las cosas que ellos deseaban encontrar estaba relacionado con los deseos y perspectivas personales de cada pensador. Por cierto, pensadores con corazones y mentes nubladas totalmente por su propio pecado. Y esa es la razón por la cual a cada pensador tenía su propia escuela, de manera que existían tantas como cuanto pensador existiera. Y lo complicado es que estas escuelas entraban en pugna. Y entonces usted podía ir a una plaza y ver el espectáculo, no solamente de la retórica que cada uno iba a presentar, sino la pugna. Era una pelea, estaban en un conflicto serio. Al parecer, algunos o muchos cristianos que asistían a la iglesia bautista reformada de Corinto llevaron esta cosmovisión y este espíritu partidista y conflictivo de la filosofía griega, lo llevaron a la iglesia. Y así como se peleaban en las plazas, defendiendo y siguiendo unos a Sócrates, otros a Platón, otros a los estoicos, ellos trataron de hacer lo mismo en la iglesia de Dios y trataron de crear en conflicto la escuela de Pablo, Paulina, la escuela de Pedro, Petrina, la escuela de Apolos, allí no sé cómo sería, y la escuela de Cristo. E intentaron poner en conflicto a sus representantes como hacían las escuelas filosóficas griegas. Incluso pareciera ser que algunos todavía profesaban esa identidad filosófica con la escuela de la cual venían, de manera tal que intentaron realizar una mezcla entre filosofía griega y cristianismo, es decir, a la sabiduría celestial que habían aprendido por medio del evangelio, desearon adicionarle para perfeccionarla la sabiduría humana. Realmente estaban locos. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo empieza esta sección recordándoles a estos cristianos que estaban fascinados con la filosofía griega que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es decir, la sabiduría humana está afectada por el pecado, por lo tanto va en contravía de la sabiduría celestial porque ella es santa. El pecado siempre va en contra de lo santo. Por esa razón los griegos no pudieron continuar escuchando a Pablo cuando él, hablando en un círculo de filósofos, les habló de la resurrección de Cristo. A ellos les pareció insólito, les pareció inaudito, inconcebible, afilosófico, científico creer que un hombre murió y resucitó. Y con esas mentes enjutas por su propia maldad no podían concebir la resurrección y por lo tanto la filosofía griega rechazaba al cristianismo. El cristianismo chocaba totalmente con la filosofía griega, así como hoy choca con muchos hombres de ciencia.
Porque ellos creen que lo que la Biblia dice es contrario a la verdad. Porque ellos creen que la verdad es lo único que se puede demostrar en un laboratorio. Pero la verdad del Evangelio no puede ser restringida a lo material, a lo físico, a un laboratorio científico. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo es una verdad que trasciende las cosas. Es una verdad que afecta la vida misma de los que creen. Es una verdad que se recibe en un acto de fe, que Dios se hizo carne, que habitó en medio nuestro, que murió en una cruz para dar vida al que cree en Él y que transforma integralmente a todo aquel que confía en Cristo. Por lo tanto, el Evangelio no trata tanto de conocimiento, aunque sí lo tiene. No trata tanto de comprensión, aunque sí lo tiene. No trata tanto de demostración, aunque sí lo tiene, sino que Pablo dice que el Evangelio trata del poder de Dios obrando para salvar al que como un niño confía en la palabra predicada. Y por eso el apóstol Pablo dice, es poder de Dios para los que se salvan. Y entonces Pablo cita aquí a Isaías 29:14, donde el profeta dijo: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunto, ¿cuándo destruyó Dios la sabiduría de los sabios? ¿Cuándo? ¿Dónde? La respuesta de Pablo es en la cruz. En la cruz ella le puso fin a todas las discusiones filosóficas respecto a la vida, la religión, la muerte, el más allá, la felicidad, etcétera. Todo esto haya pleno sentido únicamente en la revelación que nos trajo Cristo. En la revelación que nos trajo Jesús, porque Él es la verdadera sabiduría, la sabiduría de la cual se nos menciona en Proverbios. Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la resurrección, Jesús es la felicidad. Por lo tanto, lo que les dice Pablo es: cristianos corintios, si ustedes quieren filosofar en verdad, entonces háganlo a partir de la revelación que nos trajo Cristo. Pero eso para la filosofía griega es una locura, porque ellos pretenden no partir de algo revelado, sino encontrarlo a partir de su propio pensamiento. Y por eso Pablo pregunta, tal vez un poco irónicamente, sarcásticamente: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde? ¿Qué fue de aquellos adivinos, astrólogos, consejeros, filósofos? Ellos nunca pudieron resolver el problema humano. ¿Cuál es la esencia del problema humano? Su pecado, su lejanía contra Dios, su enemistad contra Dios, y la filosofía nunca, jamás pudo solucionar eso. Pero Cristo trajo la respuesta a todas las preguntas que la filosofía griega había hecho por muchos siglos, e incluso trajo las respuestas a preguntas que nunca jamás se habían hecho. Y luego dice Pablo: ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está? Aquellos escribanos que servían a los reyes, que dejaban constancia de la historia, de las victorias, de esas hazañas, pero que en el fondo no era más que una historia amañada.
¿por qué razón? Porque los escribanos, los que escribían la historia, nunca pudieron interpretar la historia a la luz de la miseria humana. ¿Cuál es la miseria humana? Su pecado. Nunca lo enfocaron desde esa perspectiva. Era una historia incompleta. Se centraban en aspectos de la política, económicos, sociales, morales, pero nunca ahondaron en esa causa de la miseria espiritual que era el pecado. Y luego Pablo dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está? ¿Dónde están aquellos filósofos que discutían en las plazas, que discutían en los espacios de confrontación filosófica? ¿Dónde están hoy día esos retóricos y esos sofistas? ¿Les sirvió de algo tanta discusión? ¿Solucionaron el problema y cambiaron el corazón humano? Y la respuesta es no. Nunca jamás, nunca pudieron alcanzar ningún cambio real. La vida continuó con los mismos problemas. Y entonces Pablo concluye preguntando, ¿acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Lo mismo puede decirse del mundo hoy día. Y lo mismo puede decirse de todas las ciencias, especialmente esas ciencias que se enfocan en la discusión de ideas, las ciencias políticas, las ciencias sociales, la psicología, la falsa religión, todo el sistema de pensamiento humano. Lo que dice Pablo es, ¿acaso no están locos? Se han entontecido. Están buscando la solución a los problemas humanos únicamente en la superficie. Se inventan técnicas, se inventan terapias que ofrecen una solución liviana y temporal, pero luego vuelven a surgir los mismos conflictos. ¿Por qué? Porque la solución no está en la superficie, la solución no está en una mera terapia, la solución está en encontrar la respuesta al problema fundamental del ser humano. Y ya hemos dicho cuál es ese problema. El problema es el pecado. Ese es el problema. Y lo que Pablo está diciendo es, la respuesta para todo eso es la cruz. La respuesta para todo eso es Cristo. Por eso nosotros predicamos la cruz, predicamos el Evangelio. Y eso es lo mismo que predicaba Pablo, lo mismo que predicaba Pedro, lo mismo que predicaba Apolos. Por lo tanto, ¿cuán tonto es volverse seguidor de un hombre o dividir a la iglesia por facciones denominacionales, cuando el mensaje central que estos santos están predicando es uno solo: el mensaje de la cruz de Cristo, el evangelio de salvación? Bueno, cuando Pablo aquí habla de la locura de la predicación, aclaro, el apóstol Pablo no se refiere a esa clase de predicación frenética, donde se rebasan los límites emocionales normales y se caen en gritos desaforados o expresiones alocadas. No, Pablo no está hablando de locura respecto a la predicación en ese sentido, sino al contenido. El contenido de nuestra predicación, el contenido que le proclamamos al mundo, para el mundo es locura. Y les voy a explicar por qué. Miren lo que anuncia el evangelio. Realmente, si nosotros no fuéramos regenerados por el Espíritu Santo, no entenderíamos esto y nos parecería algo tonto. El evangelio nos dice, para vivir hay que
hay que morir. Para ser grande es necesario que seas ¿qué? El más pequeño. El fuerte es ¿quién? El débil. Si quieres ser alguien, debes negarte a ti mismo. El rico es ¿quién? El que reconoce su pobreza espiritual. Si quieres tener más, tienes que dar más. La humildad es el camino a la gloria. Hay que hacerse ignorante para llegar a ser sabio. Pregunto, ¿acaso eso no suena como algo loco frente a este mundo malo? Claro que sí, porque el mundo tiene los valores invertidos, contrarios al evangelio del reino. Esta es la razón por la cual el hombre desprecia la sencillez del evangelio. No necesitamos buscarnos a términos raros o extraños o científicos. No, el evangelio es sencillo. El evangelio lo que dice es: Dios te creó para que vivas para su gloria, en santidad, obedeciéndole, pero tú te has rebelado contra ese Dios y has hecho lo contrario de lo que Él manda. Por lo tanto, Dios está airado contra ti a causa de tus pecados y te condenará para siempre en el infierno. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que envió a su Hijo para que muriera en la cruz, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Pregunto, ¿hay algo difícil? ¿Hay algo extraño? ¿Hay algo grandilocuente? ¿Hay algo pedante al decir eso? No, es sencillo. Hasta un niño, niños, ustedes que nos están viendo, yo sé que entienden eso. Pero los seres humanos deseamos lo complejo. Lo complejo en la cual se promete lo que no se puede cumplir. Y dejamos a un lado lo sencillo, que es lo que da la solución al problema trascendental humano. Así que en conclusión de esta primera sección, lo que el apóstol Pablo trata de decirles es: cristianos no tienen que buscar ayuda en los postulados humanos para avanzar el evangelio de Cristo en el mundo. Nosotros tenemos la verdadera sabiduría, no la filosofía griega, no la lógica humana. Y entonces él dice allí en el dice el apóstol Pablo, vamos a ir por favor al verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, Cristo sabiduría de Dios. Dice él, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahora, no es que en Dios haya insensatez, no. Es una forma de decir que si en Dios hubiese un conocimiento débil, ese conocimiento débil sería infinitamente más sapiente que el conocimiento más grande del ser humano. Luego sigue diciendo él: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne. La mayoría no somos ni científicos, ni filósofos, ni académicos según los hombres de este mundo, pero tenemos la sabiduría más excelsa para vivir vidas con propósito, vidas que por cierto sirven para el avance y el desarrollo real de este mundo. Y sigue diciendo Pablo, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué el mundo nos llama necios? Porque no andamos según la corriente de este mundo.
según esa corriente que ridiculiza la Biblia, que desobedece el Evangelio, que menosprecia a Dios, a Cristo y al cristianismo. Pero recuerden, hermanos, nosotros tenemos las respuestas que los sabios de este mundo buscan. Nosotros las tenemos. ¿Dónde? En Cristo, en el Evangelio, en ese Evangelio que es sencillo. Y esto nos lleva a nuestro segundo y final pensamiento, que obviamente va a ser más breve. La fuerza de los débiles y la debilidad de los fuertes. Miren lo que dice en el verso 18. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en el verso 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Versículo 25, porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, mientras los griegos exigían a los predicadores del evangelio discursos cargados de sabiduría humana, de lógica, de retórica, para ellos poder creer supuestamente en un evangelio obviamente humanista, filosófico y racional. Por el contrario, los judíos decían: no, creeremos en el evangelio si vemos poder, especialmente milagros. Creeremos en el evangelio si vemos señales milagrosas, pero las señales fueron hechas. Cristo hizo señales, los apóstoles las hicieron, Pablo mismo había hecho señales, pero obviamente las señales no eran las que los iban a salvar. Las señales no eran las que los iban a convencer. En realidad, tanto griegos como judíos lo que necesitaban para la solución de su problema principal era una manifestación del poder de Dios salvándolo. Eso era lo que necesitaban ellos. Pregunto, ¿dónde se manifestó de manera especial el poder salvador de Dios? En la cruz. En la cruz, la cual fue despreciada por los judíos. ¿Por qué? Porque estos judíos, así como los griegos, tenían una forma de razonar mundana, no bíblica. Ellos pensaron que la cruz era una muestra de ¿qué? De debilidad. Ellos deseaban ver a su Mesías levantarse en contra del imperio romano y vencerlo. Por esa razón no creyeron, aunque vieron milagros. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, lo que se necesita es fe en Él, fe en Cristo. Y esa fe viene como resultado del poder de Dios obrando en el oyente, sin importar si se predicaba con muchas o pocas palabras, sin importar si se daba una sanación o no. Lo único que se necesitaba era el poder de Dios obrando en la vida del oyente para salvarlo. Es decir, basta solo una sencilla presentación del evangelio usada por el poder de Dios a través del Espíritu Santo para convertir al alma más renuente. Y Pablo es un testigo de ello. Solo bastó unas pocas palabras de Cristo y Pablo cayó rendido a los pies de él. El hombre nunca jamás podrá encontrar la solución al problema más grande, el más grande que él tiene, que es el pecado, excepto que el poder de Dios obre en él. Excepto que el poder de Dios cambie su naturaleza pecaminosa. Y esta es la verdad que los cristianos
corintios debían recordar una y otra vez, lo cual evitaría que continuaran fraccionándose, porque deseaban y admiraban y seguían a Pablo, porque se volvieron seguidores de hombres, y Pablo les dice, no, nosotros seguimos a Cristo y seguimos a un evangelio que es contrario a esas escuelas filosóficas humanas que se dividen entre sí. La iglesia de Cristo no se divide entre sí porque ella está centrada en un solo mensaje, y este solo mensaje es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Deseo terminar con unas aplicaciones. Hermano, prediquemos siempre el mensaje de la cruz. Ese es el evangelio. Que Jesús murió en la cruz para dar vida al pecador que cree en él, y que lo transforma por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, hablemos de la cruz, cantemos de la cruz, prediquemos de la cruz de Cristo. No malgastemos en tiempo en discusiones teológicas infructuosas entre nosotros mismos, porque si creemos en el evangelio, si podemos ver a Cristo en toda la Biblia, si nos centramos en Cristo y vivimos conforme a ese evangelio de Cristo, somos las personas más sabias de este mundo, las más fuertes, las más felices y las más unidas. Hermano, el mismo peligro que enfrentaron los cristianos de Corinto lo enfrenta la iglesia de todos los tiempos, y por lo tanto nosotros también somos muy proclives a desear introducir filosofías pragmáticas humanas con el fin de perfeccionar o mejorar o hacer más eficiente nuestra vida eclesial, la predicación, el ministerio e incluso la interpretación de la Biblia misma. Y la iglesia de este siglo sensualista no está libre de considerar que la locura de la predicación no es suficiente para instruir y edificar a los santos, ni es totalmente poderosa para convertir y transformar a los pecadores. Y podemos vernos tentados a adicionar cosas al evangelio. No sé, digo yo acá, por ejemplo, a los jóvenes les encanta ir a las discotecas y tienen luces multicolores y tienen humo y las apagan y las prenden, y algún pastor puede verse en la tentación de querer incluir eso en el culto cristiano con el fin de atraer a los jóvenes. Bueno, eso es locura. Eso es locura. Huyamos de esas cosas. Trabajemos, hermanos, para que nuestra iglesia siempre mantenga como núcleo fundamental de su vida, de su liturgia, de su predicación, de todo lo que ella es, la locura del evangelio, que es la sabiduría de Dios. Que es la sabiduría de Dios. Amigo que estás escuchándome, tú no puedes comprender ni aceptar el mensaje de la cruz. A pesar de todo el conocimiento que tú tengas, las destrezas terrenas que tú tengas, tu mente no puede asimilar el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque la cruz misma nos muestra que nuestros pecados son tan terribles y malvados que se requirió la muerte del justo, la muerte del Hijo de Dios en ella, para poder limpiarnos y perdonarlos. Y eso a ti no te agrada. A ti no te agrada que la cruz te diga que esas mentirillas que tú dices, que esas bromas de doble sentido que tú dices, que esos pequeños engaños al hacer negocios que sueles hacer,
que esas pequeñas trampillas que tú haces para obtener algún bien, que esas ocultas infidelidades que tú haces, que todo eso es venial. Y tú crees que Dios lo está viendo así. Pero te quiero decir, la cruz de Cristo nos muestra que nuestros pecados más pequeños, ocultos e insignificantes son terribles ofensas contra Dios, tan terribles que merecen la condenación en el infierno, la condenación eterna. La cruz nos habla de eso, por eso tú no quieres venir a Cristo, pero hoy vamos a orar para que el poder de Dios venga sobre tu vida y transforme tu corazón. Demos gracias al Señor. Oh Dios eterno que estás en los cielos, una vez más te damos gracias por esta palabra, por esta carta tan hermosa, la cual estamos empezando a estudiar, porque ella nos confronta en esa carnalidad que en ocasiones tiende a surgir para amar la supuesta sabiduría del mundo y querer aprender de las técnicas del mundo para vencer problemas que son el resultado del pecado y que el Evangelio es quien tiene la respuesta. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque como cristianos hemos repetido la misma historia de los corintios. Pero danos de tu gracia. Hoy se ha predicado estas verdades y yo te ruego que tu Espíritu Santo las esculpa, las escriba con una tinta indeleble en nuestros corazones y que podamos andar a la luz de este Evangelio. Te ruego, oh Dios, tú que eres tan misericordioso, que tengas compasión de los muchos amigos que han escuchado, ya sea en vivo o por internet o después esta predicación. Te ruego que vengas con tu poder y los transformes y los conviertas, porque tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios de gracia. Bendícenos, oh Dios, en el resto de este día, en Cristo Jesús. Amén.